Buenas tardes, queridos oyentes, en este viernes 30 de noviembre, último día del mes. Mañana tendremos un 1 de diciembre, el mes más hermoso del año para muchos. Aquí de nuevo con nuestros relatos de Navidad. Hoy les hablaré del Belén, empezando, y pues les pido que se suscriban, que compartan y que saquen reflexiones y hagan sus conclusiones. Sin más, comenzamos con el primer relato de hoy. Gloria in excelsis Deo. Gloria a Dios en las alturas. El Belén es la representación plástica de escena del nacimiento y la infancia de Jesús de Nazaret, que se suele exponer durante la Navidad en hogares, iglesias y muchos centros públicos como escuelas, organismos oficiales, comercios, etc., en países tradicionalmente católicos. 3 son las escenas esenciales que conforman un Belén: la Natividad, el anuncio de los pastores y la adoración de los Reyes Magos. Sin embargo, y en función del tamaño y el alcance del Belén, es frecuente ver representadas las escenas de la Anunciación, la visitación, el empadronamiento, la búsqueda de la posada, la huida de Egipto y en menor medida el sueño de José, la matanza de los inocentes o la presentación en el templo. El belenismo comprende tanto el arte de realizar las figuras del Belén como la construcción de la escenografía. En junio del 2022 fue declarado en España Patrimonio Cultural Inmaterial y en octubre del 2023 el belenismo andaluz es declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía. Más allá de su aspecto religioso, el belenismo tiene una dimensión cultural. Entre sus valores culturales está el demostrar oficios tradicionales y modos de vida en desuso o ya desaparecidos, y su estrecha relación con la tradición oral, narrativa y musical. Tampoco podemos olvidar la importancia del asociacionismo en torno al belenismo, que tiene además una dimensión económica y productiva, pues gracias a él se preservan oficios artesanales especializados y se siguen recreando determinados conocimientos, habilidades y destrezas. El belenismo es, por tanto, religiosidad, arte y cultura. Muy resumidamente, os diré que es un Belén de misterios, y aunque es un Belén bíblico, tiene importantes detalles locales e incluye monumentos de Jaén, mi ciudad. Si a alguien le interesa su descripción y características, puede encontrarlas en entradas del año anteriores. En el índice de la etiqueta El Espíritu de la Navidad hay un apartado dedicado a los belenes. Hace 800 años, la Nochebuena de 1223, San Francisco de Asís celebró la Eucarística en una cueva del pueblo italiano de Grecio y preparó una representación viviente de un pesebre con una mula y un buey, que es considerada origen del belenismo. Este año, para celebrar el 8º centenario, ha acudido la figura de San Francisco al portal de Belén, que está en mi casa, para llevarle al niño con el deseo de paz en la tierra 3 palomas blancas. Espero y deseo que pasen una feliz Navidad. Qué bonito el relato y la explicación de lo que constituye un Belén. Seguimos con el próximo relato. Nuestro siguiente relato será un cuento que se llama Un borrico en Navidad. En este día de Navidad, un regalo para la inocencia, así con mayúscula, del niño o la niña que estoy segura conservas y conservarás en algún rincón, aunque sea recóndito y olvidado del corazón. Basada en un libro de Charles Tasewer, Un borrico en Navidad es una tierna historia de amistad y amor entre un niño de unos 7 años de edad y su fiel amigo, un burro viejo llamado Pequeño, al que debe de vender porque ya no es rentable para el trabajo. Al niño le da mucha pena tener que vender a su mejor amigo y se esfuerza en que Pequeño quede en buenas manos. En la ciudad pasa algunas vicisitudes, teniendo que huir de un
peletero que lo quería sacrificar, de un subastador y de gente que veía en él burro una simple mercancía. Cuando las esperanzas del vender al niño estaban agotadas, aparece José, un hombre bueno, que le dice al niño que necesita un burrito para llevar a su esposa María a Belén. Pequeño enseguida se alegra de ver la cara bondadosa de su nuevo amo. Se despide de su joven dueño y se va con José hacia un pequeño establo que se ve a lo lejos, con una gran estrella en lo alto del cielo. El borrico terminará siendo elegido para una misión muy especial. Un borrico en Navidad, producido por Walt Disney, fue realizada en el año 1978 por un gran equipo de profesionales, entre ellos el director Don Bluth, el guionista Ben Jerry y el animador Sid Noll. Qué bonito cuento de este borrico que se llama Pequeño, y es el burrito que se encarga de llevar a María con José al pesebre donde nacería nuestro querido niño Dios. Saquen sus reflexiones y conclusiones. Seguimos con el siguiente relato. El siguiente relato es otro cuento y se llama Un cuento por Navidad, la historia de Acupay. Cómo me gusta un buen cuento de Navidad. Es algo con lo que disfruto desde que con 6 años los Reyes Magos me trajeron el cuento de la vendedora de fósforo, de Hans Christian Andersen. Creo que estaba mágicamente ilustrado, tal era la fascinación que ejercía sobre mí. Sin duda, el libro más remirado, releído y recreado en mi imaginación, en mi vida. Hoy voy a dejaros una bonita historia muy bien contada. La historia de Acupay, escrita por Phyllis Lechmeyer, Estrasburgo, 1968. Hace ya días que llegó el invierno. Ahí fuera los habitantes del pueblo caminan apresurados hacia su casa, hundiendo sus pasos en la espesa nieve como si escribieran con sus zuecos en las páginas en blanco de un inmenso cuaderno. Los copos caen sin cesar y más tarde, cuando yo salga, habrán cubierto con una nueva capa de nieve el camino del pueblo. Pero entonces serán mis pasos los que escribirán la continuación de la historia, una historia que comenzó hace muchos años. Todo empezó cuando llegaron por primera vez. Por entonces cada familia poseía varias fanegas de una tierra rica y ligera en la que prosperaba la granza. Esta crecía alrededor de todo el pueblo y su brillo tenía el esplendor de las hogueras de San Juan. Una vez recolectada y seca, producía un tinte rojo que servía para teñir telas. Se decía que el rojo que se obtenía era apreciado en el mundo entero. Yo todavía era un niño la primera vez que vinieron. Fue durante esa época del año en que los días se alargaron poco a poco. Los campos se teñían de amarillo, de ese amarillo que se transformaba en rojo y que nos permitía vivir. Eran todos los más una decena. Únicamente hablaba nuestra lengua el que dirigía el grupo, Acupay. Nos explicó que él y sus compañeros buscaban trabajo. Fueron bien recibidos, llegaban en un buen momento, los campos lucían un amarillo intenso, presagiando una cosecha extraordinaria. Acupay y sus compañeros trabajaban duro, salían muy temprano y no regresaban hasta que terminaba el día. Verlos adentrarse en los campos era curioso. Su piel tenía el mismo color que las flores de la granza y daba la impresión de que desaparecían por completo entre ellas. Por la tarde, parte del resplandor de los campos regresaban con ellos al pueblo. Acupay trabajaba en nuestras tierras. Después de la cena, los demás se reunían con él delante de nuestra casa y conversaban hasta altas horas de la noche. A veces sacaban de sus bolsillos unos trocitos de hueso que hacían saltar entre sus dedos lastimados por las granzas y comenzaban partidas interminables de un extraño juego. Al terminar cada jugada dibujaban misteriosos signos en el polvo del suelo y aunque yo no entendía las reglas, lo observaba con interés. Una noche, cuando casi toda la granza se había recolectado, bajé a sentarme junto a Acupay. Estaba pensativo con la mirada perdida en la lejanía. Me pregunté en qué podría estar pensando con aquella expresión tan seria. Entonces
me habló de su país, un país en el que no crecen las flores, donde el invierno dura todo el año y las casas son de hielo, porque hay tan pocos árboles que no se puede construir con madera. Antes de ir a acostarme le pedí que me enseñara los huesecillos con los que jugaban y lo hizo rodar ágilmente en su mano. Algunos días después, cuando la recolección ya había terminado, Akupay y sus compañeros se pusieron en camino para regresar a sus casas. Mi padre les dijo que podían volver hacia fin de año porque había que moler la granza para obtener el tinte rojo. Akupay asentía moviendo la cabeza de arriba abajo, repitiendo la palabra de mi padre como para retenerlas mejor. Después se despidieron de toda la gente que se había congregado en la gran plaza y se fueron. Pasaron los meses, los días se hicieron más cortos y la temperatura más fría. Los pájaros volaron hacia el sur y un viento gélido barrió la llanura. Durante la noche todo se cubría de hielo y los lobos aullaban a nuestro alrededor. El aire era seco y para perfumar las casas con el olor de la resina cortábamos un abeto y lo dejábamos secar durante días en un rincón. De vez en cuando mi padre subía a la granja para comprobar si las raíces de la granza se estaban secando bien. Como todos en el pueblo sentíamos que cuanto más cerca estaba el momento de la molienda, más anhelaba mi padre el regreso de Akupay y los suyos. Y así fue. Volvieron una mañana cuando apenas había amanecido. Los gritos de los demás niños resonaban en las calles nevadas y me precipité afuera para ver lo que pasaba. A lo lejos, descendiendo por las tierras desnudas y blancas, se les veía aproximarse al pueblo. Era una extraña procesión la de aquellos hombres venidos del frío, vestidos con largas pellizas, calzados con botas de cuero rústicamente curtidos y con los rostros amarillos que recordaban los colores del verano. Se podían reconocer a Akupay, que marchaba a la cabeza por su larga barba negra. Había vuelto tal como prometieron. Arrastraban tras ellos trineos hechos de madera y de hueso. En cada una de las casas se les dio una calurosa bienvenida y Akupay se quedó con nosotros. En cuanto se enteró de que Akupay había vuelto, mi madre sacrificó un pavo bien gordo que asó durante horas en el horno y la comida fue una gran celebración. Las velas que iluminaban nuestro rostro se iban consumiendo sobre la mesa. El aroma del abeto se mezclaba con los olores de los frutos secos y de la canela. Estábamos una cálida conversación y poco a poco las palabras se fueron esparciando al compás de las velas, que se iban extinguiendo una a una. Al levantarme a la mañana siguiente, puse muchos troncos en la estufa para calentar la habitación. Bajo el abeto había un objeto extraño que me llamó la atención. Unas hojas de maíz secas y atadas con un cordel de cáñamo envolvían algo. Me acerqué al paquete. Con letra muy pequeña escrito torpemente sobre las hojas se podía leer mi nombre. Impaciente desaté el cordel y cuando desplegué las hojas de maíz descubrí 5 huesecillos, 5 pedacitos de hueso pulidos por el uso de años. 4 eran claros y 1 oscuro. Era el juego de Akupay que tanto me intrigaba. Más tarde, durante la mañana, me explicó cómo jugar y cómo en el suelo no había tierra, marcamos los puntos en las escarchas de la ventana. Por la tarde, cuando me reuní con mis amigos, me sentía emocionado al pensar que iba a enseñarles mis huesecillos. En la calle oí gritos de alegría y de admiración. Objetos increíbles pasaban de mano en mano. Una flauta hecha con un cuerno de reno, un cuchillo blanco con el mango tallado, unas figuritas esculpidas en una piedra que parecían hielo. Como Akupay y sus compañeros habían traído regalos para los niños de la familia, que los acogían. Jamás he vuelto a vivir una tarde como aquella. Durante varias semanas, Akupay y sus compañeros trabajaron la granza para calentarnos. Íbamos con frecuencia a observarlos. Las cubas de tinte desprendían un calor sofocante que agradecíamos en aquellos días de tanto frío. En el vapor del agua empapaban la lana, el lino y la seda. Estaban maravillados por aquella flor amarilla con la que se podían teñir las telas de rojo, tanto que acabaron tiñendo ropas todas de rojo. Sumergieron en el
tinte sus camisas y después hicieron lo mismo con sus pesados abrigos de piel. Y así fue durante muchos años. Venían al pueblo para la recolección, después para el teñido de las telas, siempre nos traían regalos y cuando la granza estaba ya casi seca y empezaban a caer los primeros copos, no era raro encontrar a un niño que observaba el horizonte para ver llegar a los que venían del frío. Cuando por fin alguien veía aparecer a lo lejos un resplandor casi tan rojo como el del sol, poniéndose apresurada a anunciar su regreso. Entonces los padres cortaban un abeto mientras las madres preparaban una buena comida. Después comenzaba otra espera hasta el día siguiente, cuando junto al abeto, envuelto en hojas de maíz, encontrábamos un nuevo regalo. Todo hubiera podido continuar igual durante años. La granza amarilla transformada en color rojo, las telas blancas sumergidas en las cubas de tinte, el pueblo que se enriquecía y los del frío que venían a ayudar. Pero poco a poco, y sin que apenas nos diéramos cuenta, la granza se fue vendiendo cada vez menos. Los escasos mercaderes que todavía venían al pueblo nos contaron que se podían teñir las telas de rojo en otros sitios y a mejor precio. Poco después incluso estos mercaderes dejaron de venir y este fue el fin de la granza. Alrededor del pueblo los campos ya no se coloreaban de amarillo en primavera. La vida se hizo más dura, el trabajo empezó a faltar. Pero lo que más me inquietaba, y estoy seguro de que a los otros niños les ocurría lo mismo, era que yo no verían distinguirse en el horizonte la silueta roja de aquellos que volvían cada año cuando la granza estaba seca y caía la primera nieve. Por primera vez después de muchos años, el invierno empezaba sin alegría. Una noche, en uno de esos días que no cesaba de nevar, nos asustaron unos golpes en el cristal. Nos acercamos inquietos. Era Cupay, con su abrigo rojo cubierto de nieve. Tenía en las manos algunas hojas de maíz atadas con un cordel de cáñamo. Cupay regresó desde entonces todos los años, incluso mucho después de que su barba negra se volviera blanca. Al principio lo hizo por mí, después por mis hijos, después por los hijos de mis hijos. Atravesaba su país sin flores y sin árboles en el trineo para traer regalos a cada niño del pueblo. Una vez que había acabado de distribuirlos, venía a verme y puntualmente yo sacaba mis 5 huesecillos y jugábamos marcando los puntos en la escarcha de la ventana como la primera vez. La última vez que lo vi, le costaba trabajo jugar, parecía cansado y le temblaban los dedos. Cuando terminaron la partida, me estrechó entre sus brazos. A la mañana siguiente encontré en el pasillo su larga pelliza roja y sus botas de cuero mal curtido. Esta es la historia de Cupay y ahora ha llegado el momento de salir a la nieve. Me pongo sus botas, su pelliza roja es muy cálida, no pasaré frío. Tras las ventanas de las casas veo los abetos e imagino a los niños que esperaban impacientes. Al cargar los regalos sobre el trineo, dejo huellas en la nieve, como si escribiera en un libro la continuación de la historia de Cupay. Qué bonito cuento, excelente. Qué bonito, qué bonito. El niño se convirtió en el sustituto de Cupay. Qué bonito. Reflexionen y saquen conclusiones. Vamos con el último relato de hoy. Nuestro último relato es otro cuento de Navidad y se llama El niño descalzo. En ocasiones el alma agradece ese almíbar capaz de traer al presente un poco de calor del hogar de tu niñez. El niño descalzo, cuento tradicional francés. Hace mucho tiempo, en un remoto pueblo de Francia, vivía un niño llamado Pierre, que era huérfano. Había perdido a sus padres cuando era muy pequeño y vivía con su tía, una mujer egoísta y avariciosa, que nunca había sido cariñosa con él. Vivían en una casa ruinosa, muy incómoda y fría en invierno. Sin embargo, el pequeño, que soportaba los malos tratos de su tía, tenía un corazón noble y bondadoso y era amable con los demás. Pierre andaba siempre descalzo, pues su tía, que era muy tacaña, no le compraba zapatos desde hacía mucho tiempo. Cuando llegó el invierno, el niño se talló unos zuecos de madera para poder proteger sus pies de la nieve. El día de la Nochebuena, como cualquier niño, se encontraba muy nervioso por la llegada de Papá Noel. Dejaría sus zuecos junto a la ventana para que pudiera dejarle sus regalos.
Al salir de la misa de gallo, Pierre vio a un niño de vestido de blanco que titiraba de frío en un rincón de la calle. Estaba descalzo y a Pierre le dio tanta pena que se quitó uno de sus zuecos y se lo dio. Al regresar a casa, su tía se enfureció al verle. «Ya has perdido uno de los zuecos», le regañó. «Pues no voy a dejar que gastes otro tronco de leña para tallar uno nuevo. Ahora te vas a la cama sin cenar». Pierre se fue muy triste a la cama, pero antes dejó el zueco que le quedaba junto a la ventana. A la mañana siguiente corrió a ver su zueco y se quedó impresionado. Papá Noel le había dejado un par de relucientes zapatos, un abrigo, un gorro, una bufanda, unos guantes, un cuaderno, lápices de colores y una pelota. Fue corriendo a la ventana y al mirar al cielo descubrió el trineo de Papá Noel, que se alejaba. A su lado iba un niñito vestido de blanco que sostenía el zueco que él le había regalado. El niño al que le regaló su zueco era el niño Jesús. En la medida en que des al mundo, el mundo te lo devolverá con creces. Dar para recibir, ser generoso con quienes te rodean. Feliz Navidad. Hermoso cuento. Qué bonito, qué bonito. Reflexionen y saquen conclusiones. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que les hayan gustado los artículos, los cuentos y que pasen un feliz fin de semana. Ya con el comienzo de diciembre, con el comienzo de nuestra Navidad. Espero que el domingo se acuerden mucho de Jesucito, que comiencen a arreglar sus casas lindas de Navidad, a compartir, a amarse mucho, a ayudar a los que necesitan, a ser felices, a bailar, a cantar, a poner música de Navidad y a estar felices y a dejar que fluya la magia para que podamos estar cada vez mejores, felices y contentos en este nuevo diciembre, el mes más hermoso del año para la mayoría de las personas. Gracias, infinitamente gracias. Los amo, los bendigo, los respeto y nos vemos el próximo miércoles. Feliz Navidad. We all like a figgy pudding, for we all like a figgy pudding, for we all like a figgy pudding, with all this good cheer. For we all like a figgy pudding, for we all like